Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los primeros líderes de la Iglesia Católica, el Papa Alejandro I, un personaje extraordinario que dejó una huella imborrable en los inicios del cristianismo. Nacido en Roma, Alejandro I se convirtió en el sexto Papa de la historia, guiando a la Iglesia durante un periodo crucial entre los años 106 y 117 después de Cristo. Imaginen por un momento cómo era Roma en aquella época. Una ciudad majestuosa, centro del poder imperial, donde el cristianismo apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Lo que hace especialmente interesante a Alejandro I es que su papado se desarrolló en una época donde ser cristiano era verdaderamente un desafío. La Iglesia estaba en sus albores, y cada decisión que tomaba un papa tenía un impacto fundamental en el futuro de la fe. ¿Sabían que Alejandro I introdujo varias costumbres que seguimos viendo en la Iglesia Católica hasta hoy? Por ejemplo, fue uno de los primeros en establecer la importancia del agua bendita en las ceremonias religiosas. También se le atribuye la incorporación del pan ácimo en la celebración de la Eucaristía, una tradición que continúa siendo fundamental en la misa católica. Pero lo más fascinante de Alejandro I no fueron solo sus contribuciones litúrgicas, sino su capacidad para liderar la Iglesia en tiempos de incertidumbre. Pensemos en el contexto. Roma estaba en su apogeo bajo el emperador Trajano, y los cristianos eran una minoría que luchaba por mantener su fe en medio de grandes desafíos. La historia nos cuenta que Alejandro I fue un líder que supo combinar la firmeza en sus convicciones con la prudencia necesaria para guiar a su comunidad. Su papado representa un periodo de consolidación importante para la Iglesia primitiva, sentando bases que perdurarían por siglos. Es fascinante pensar que muchas de las tradiciones que hoy damos por sentado en la Iglesia Católica tienen sus raíces en decisiones tomadas hace casi 2000 años por personas como Alejandro I. Cada vez que vemos el agua bendita en una iglesia o participamos en la Eucaristía, estamos conectando con prácticas que él ayudó a establecer. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería vivir en aquella época? Roma era una ciudad vibrante, el centro del mundo conocido, y en medio de todo ese esplendor, una pequeña comunidad cristiana iba creciendo bajo el liderazgo de personas como Alejandro I. Su historia nos recuerda la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles. Lo que más me impresiona de Alejandro I es cómo, a pesar de la distancia temporal que nos separa, sus acciones siguen teniendo relevancia en la actualidad. Su legado nos habla de la importancia de mantener las tradiciones mientras nos adaptamos a los tiempos cambiantes, un mensaje que resuena incluso en nuestra era moderna. Aunque los detalles específicos de su vida personal son escasos, como ocurre con muchas figuras históricas de la antigüedad, su impacto en la historia de la Iglesia es innegable. Cada papa que lo sucedió construyó sobre los cimientos que él ayudó a establecer. Es importante mencionar que Alejandro I ejerció su papado durante una época en que la Iglesia estaba definiendo muchos aspectos de su identidad. Sus decisiones y liderazgo ayudaron a dar forma a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, contribuyendo a su estructura y tradiciones fundamentales. Si algo podemos aprender de Alejandro I es la importancia de la constancia y la dedicación en tiempos de cambio. Su ejemplo nos muestra cómo el liderazgo efectivo puede dejar una marca duradera en la historia, incluso cuando se enfrenta a circunstancias desafiantes. Amigos, esta ha sido la fascinante historia del Papa Alejandro I, un líder cuya influencia sigue presente en la Iglesia Católica después de casi 2 milenios. Si les ha gustado este viaje por la historia, no olviden dar like a este video y suscribirse al canal para más contenido sobre historia religiosa y personajes que han marcado el curso de la humanidad. ¿Qué opinan sobre esta figura histórica? ¿Les gustaría conocer más sobre otros papas de la antigüedad? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Nos vemos en el próximo video.